1. Aduana. Si empezar un libro parece por lo menos imposible, resulta lógico que tampoco sea dable terminarlo. Como los órganos del cuerpo o los mapas de la noche, la escritura nos habita porque nuestra voluntad le pertenece. Escribir es materializar ausencias y dialogar con ecos. Estas palabras son las sombras de un territorio que, ciego atlas de la mano, siempre me ha pertenecido, aunque nadie lo supiera, aunque a nadie le importara. Siempre me ha llamado mucho la atención el tema de las ciudades y bueno, creo que Buenos Aires no solamente es un gran pretexto literario para casi todo, entonces al margen de que su literatura me causó un gran impacto, no solamente su literatura canónica, Borges, Cortázar, sino algunos de sus autores más excéntricos, entonces eso fue permeando mi intención y mi deseo por habitar las ciudades de su literatura, que creo que es la manera más fecunda que uno tiene de habitar ciertos espacios y ciertos lugares, ¿no? Creo que la literatura argentina es una de las más poderosas de la lengua y sin lugar a dudas la literatura del Río de la Plata, lo que sé que quiera significar, es decir, hay mucha gente, hay muchos registros, es una de las más interesantes y más al menos las que más me llama la atención. El libro está construido como a la manera de un diario, entonces justamente fui tomando impresiones de la comida, de las calles, de las personas, de las mujeres, de muchas cosas que llamaban mi atención urbanísticamente, porque junto con lo que supo ser La Habana, Buenos Aires es uno de los grandes ejemplos del urbanismo latinoamericano, ¿no? Y dentro de la tradición también latinoamericana es algo muy exótico, ¿no? Tiene toda esta así famosa llamada y presupuesta herencia europea, pero que ahora con los nuevos flujos, con las nuevas realidades latinoamericanas, tú tienes barrios muy cosmopolitas al interior de Buenos Aires, pero no los que se parecen a Barcelona, no los que se parecen o se parecieron a París, sino justamente toda esta fuerza latinoamericana que le da una originalidad y un cariz muy propio y muy original, que es la presencia de bolivianos, la presencia de peruanos, la presencia de senegaleses, la presencia de chinos. Hay muchos chinos, eso es lo que vuelve a su pesar, incluso aunque sus élites no lo asuman o no lo sepan o prefieran ignorarlo, un lugar eminentemente cosmopolita. Pedí una beca de las que da el FONCA y la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación en Argentina, entonces justo lo que traté de hacer fue una especie de ensayo literario, 3 ensayos sobre 3 autores, pero me di cuenta una vez más, como viene pasándole al ensayo y particularmente a mis libros, que iba a ser algo para un público muy acotado. Entonces lo que decidí fue meterle toda esta especie de crónica, diario de viajes, cuaderno de registros y perplejidades para darle un cariz un poco más asequible a un público un poco más amplio. Y se transformó directamente de la idea que yo tenía de hacer el libro en un principio, que era una antología de ensayos, a más bien un registro de una experiencia de viaje más completa, ¿no? Entonces sí, se transformó directamente de lo que quería hacer al principio a lo que acabó siendo al final, creo que para bien. Siempre hay una distancia muy grande entre cuando uno escribe algo y lo publica. Entonces en este sentido, aunque hubo una distancia también de varios años, me reconozco muy inmediatamente con ese texto, ¿no? A diferencia de otros textos míos en los que a veces pasa mucho el tiempo y ya estás muy alejado de esas preocupaciones, ¿no? Y por otra parte, el hecho de mezclar, de hacer un libro abiertamente híbrido, variinvención, en el que se mezclan tanto el ensayo cultural como el ensayo a veces hasta filosófico, como el ensayo de cultura pop, eso le dio un tono mucho más variado, que creo que lo hace más sabroso y de más lectura más ágil. Antes de que pisara esta ribera, antes siquiera de que pudiera imaginarlo, esta ciudad ya era un río subterráneo murmurando en mis entrañas. ¿Olvida usted algo? La memoria, serpiente con espolones, es un animal peligroso. A la manera del camaleón, suele mimetizarse con el entorno que la rodea, inventando circunstancias y postales para darle un sentido narrativo a la vorágine de la experiencia, que ciega e impasible nos sepulta en su multiplicidad. Contar historias, llevar registros y hacer ensayos son las trampas mejor soldadas con las que disponemos para engañar al tiempo y acaso con un poco de esperanza también a nosotros mismos. Este cuaderno aparente no es otra cosa que el eco de las palabras de un viejo bebedor.
Mi talento literario se limita a los registros precisos de un diario de viajes. Joseph Roth. Justamente porque creo que es un discurso que le viene muy bien a la ciudad, porque a mí me parece que, ya lo he dicho antes, pero que la conversación es la forma líquida del ensayo, y creo que una de las cosas para que funciona muy bien para describir la experiencia urbana y metropolitana es platicar lo que a uno le pasa, ¿no? Compartir excentricidades, maravillas, desencuentros, encantos, y creo que pocos géneros literarios te permiten tanta plasticidad y tanta maleabilidad como el ensayo literario, que te permite meterle de todo, ¿no? De chile, de mole y de manteca, y hace que tengas una opinión más general, más grande de las cosas, sin tener que estar comprometido con la totalidad, sino hacerlo a través del fragmento. Por eso el libro está también construido como manera de, no es únicamente un gran ensayote o una compilación de ensayos, sino también a la manera de un diario, ¿no? Como entradas de un diario que facilitan la lectura y que también van dejando un testimonio verbal a la manera de instantáneas, ¿no? Y que se refuerza mucho con las fotografías de Akitami, que fue un colega que conocí allá en Buenos Aires, que era justamente alguien que estaba también en su propio viaje, y a la hora de la publicación del libro pues pudimos comunicar tanto mis impresiones verbales como sus imágenes, como sus instantáneas, que yo creo que eso le da un tono todavía más poderoso y más interesante al libro, que es la mirada de dos personas, dos mexicanos, uno medio japonés también, que le da una mirada muy particular. Los premios, como cualquier institución mexicana y como casi como cualquier institución de varias repúblicas letradas intelectuales, siempre están a disputa y siempre está la jiribilla y siempre hay lugar para la sospecha y para la inquina, cosa que a mí no me parece para nada que esté mal, ¿no? Yo creo que está bien que estén los premios, creo que que te ganes un premio es parte de una lotería, porque no tiene nada que ver que ganes un premio que tu texto sea bueno o malo. Digo, evidentemente se presupone la calidad, ¿no? Pero no quiere decir nada, porque tú puedes haber escrito un muy buen texto y que no le guste al jurado porque tiene otras preferencias o porque no le gusta lo tuyo o porque le molesta o por lo que sea. Entonces yo más bien no me hago ni tanto rollo con esa cosa de las becas y los premios, porque es una contingencia, ¿no? Y en este caso los premios sirven para tener cierta visibilidad sobre un autor, para ayudar a la publicación de un libro, que fue mi caso, que un libro tan amorfo, es difícil que tenga salida en una editorial comercial o incluso en una editorial independiente. Entonces yo creo que este tipo de textos como los que yo hago, que son híbridos, que no son ni una cosa ni otra, y en el cual es verdaderamente el género en el que yo me siento más cómodo, pues a mí me sirvió perfecto para poder publicarlo en otro lado, ¿no? Como toda la historia de mis libros, yo primero intenté publicarlos en editoriales que tuvieran mayor visibilidad o mayor impacto, y me he topado con lo mismo, cosa que ya no me causa ninguna frustración ni mucho menos, sino que tengo bastante asumido que lo que yo hago va por otros rumbos, ¿no? Que son más bien, pues, más excéntricos, ¿no? Más irreverentes, menos solemnes, cosa con la que yo no tengo de verdad ningún problema. Y bueno, claro que me dieran el premio me dio mucho gusto, y verlo ahora publicado en libro, pues más. Una pregunta muy interesante. La verdad es que yo me divierto mucho viendo los dislates, ocurrencias y barbajanadas de mi gremio, como debe pasar en cualquier gremio. Y bueno, una de las cosas, una de las principales diferencias que pasa entre Argentina y México, bueno, son varias, pero una, nosotros acá somos más. Dos, hay mucho apoyo del Estado. Tres, bueno, y habría que decirlo, los argentinos, ellos allá, por esta especie de orfandad cósmica que tienen al respecto de no tener alguien que los apoye, alguien que esté directamente comprometido con la gestación de obras y productos culturales, como no sea la misma sociedad civil, hace que sean muy originales, muy dedicados y también a la vez muy frescos, ¿no? Y bueno, es una diferencia visible con México. Por otra parte, y esto es una cosa que yo no lo sabía hasta después de un tiempo, nunca me ha gustado, aunque soy una persona que gusta mucho del convite y de la charla y la comunicación con otras, nunca me ha gustado pertenecer a grupos ni estar en disputas que verdaderamente no son tales, ¿no? Entonces, por la distancia geográfica e intelectual, me ha permitido tomar una distancia con la realidad mexicana, que es la realidad en la que yo me formé profesionalmente hablando, pero me gusta mucho la idea, o al menos por el momento, de ser un mexicano que está en Buenos Aires, ¿no? Y me gusta
que de ser el primer país que está en Norteamérica, que es México, estar hasta el último país, estar lo más lejos posible que puedo, de alguna manera, ¿no? Yo, más bien simbólica, porque sigo teniendo una relación muy fuerte con México, pero me gusta estar entre dos polos. Siento que se viene muy bien con mi personalidad medio esquizofrénica o bipolar, de estar en varios lados al mismo tiempo, sin estar del todo. Bueno, pues esto es más bien más o menos a grandes rasgos de lo que trata La Ciudad Alucinada. Les agradezco mucho a mis camaradas de Coffee and Saturday esta manera que tenemos de seguir dialogando, de platicando, de literatura, cultura pop, y sobre todo una cosa con la que yo estoy muy en mucha sintonía es con el hecho de establecer nuevos canales, de hacer otros vínculos, porque hay muchas maneras de enfrentar las cosas y el fenómeno literario o cultural. Entonces yo estoy emocionadísimo y agradecido de que me inviten acá, y bueno, hay que tratar de seguir haciendo las cosas de alguna manera excéntricas pero con estilo.